del Hijo y de su Santo Espíritu. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puede sentarse esta preciosa tarde. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, o sea, el castigo más cruel que los hombres sufrían en ese tiempo del Imperio Romano, que era la crucifixión, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. ¿En dónde están fijos tus ojos? Qué importante, mis hermanos, es tener una buena visión. Los seres humanos, con el pasar del tiempo, nos vamos desgastando, nos vamos consumiendo, ¿no es verdad? Todos los días nuestro cuerpo tiene que botar carne muerta. ¿No ha visto que usted se hace la ducha y se restriega y siempre se saca costra? Y si, ¿de dónde tomé toda esta tierra? No, usted se está muriendo poco a poco. Qué bueno que eso nos consumiera la grasa, pero no es así. Pero nuestra materia humana va muriendo cada día. Va muriendo. Entonces, con cámaras microscópicas o aparatos microscópicos se pueden encontrar en su cama donde usted duerme, puede encontrar las pequeñas partículas de piel muerta. Y lo vamos sintiendo con el pasar de los años, que no dura mucho la juventud para los jóvenes que creen que tienen toda la vida por delante. La juventud es el periodo más corto que existe en nuestra vida. La vejez parece larga y es donde vamos recibiendo un desgaste físico. Pero fijémonos ahorita en el desgaste de la vista. Le dije qué bueno es para los seres humanos el poder tener una buena visión. Gracias a Dios y gracias a los estudiosos, al menos hoy podemos ver con lentes. Pues hombre, con espejuelos, dicen los españoles. Pero si yo me quito estos vidrios de mis ojos, algunos de ustedes no los distingo más. Y de seguro algunos de ustedes también. Porque ya nuestra vista se ha gastado. Pero tuve una vista de águila. Un día, si gusta, le enseño. Bueno, no sé dónde quedó perdido. Pero yo tengo mi diploma de francotirador. Fui instruido por los mejores francotiradores de mi país. Así decían que eran mejores, no sé. Pero tenía una vista increíble. Teníamos que ver a distancia y seleccionar. Lógicamente que ahí hay un montón de cosas que no es tanto la persona, sino las armas que usa. Pero se necesita el tener una buena visión. Aparte de oído y otras cosas, pero el poder ver para poder seleccionar el objetivo. Ahora, le dije, esto es importante en la vida de los cristianos para saber dónde ponemos nuestra mirada. Ahora, hay una diferencia en el ver y en el mirar. Y lo determina la observación y la dedicación del tiempo. Entonces nosotros miramos por ocasión de la vista. O sea, usted va caminando y usted ve todo, ve el camino, ve la silla, ve la calle, ve el vehículo, pero eso es mirar nada más. Pero el ver tiene el significado de
observar, o sea, dedicar tiempo al objeto que usted quiere examinar. Ahora, Pablo escribe, si es que lo escribió Pablo o el escritor de los Hebreos, escribe y dice, puesto los ojos en Jesús, porque dice que tenemos una nube alrededor nuestra. Esto tiene una relación de muchas cosas, ¿verdad? Dios está interesado en que nosotros alcancemos meta, pero también le importa cómo nosotros la alcanzamos. O sea, nosotros vamos camino a una eternidad, pero es una eternidad que está bajo observación de Dios para ver si la estamos buscando alcanzar de la manera correcta o nos estamos equivocando o nos estamos desviando. Hay una manera correcta de poder alcanzar lo que Dios nos ha prometido o algunas cosas que nosotros también queremos alcanzar. Entonces, a Dios le importa todo esto, pero es importante el saber dónde nosotros ponemos nuestra mirada. Ahora, parémonos un poquito en el versículo 1, porque dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. ¿Alguna vez usted se ha preguntado a qué se refiere el escritor con esta nube de testigos? Porque casi generalmente nosotros pensamos que son las personas que nos observan alrededor. Pero école donde nosotros entramos a poder analizar por qué Pablo está siguiendo o está complementando un discurso que trae desde el capítulo 11. Cuando usted se encuentra con estas expresiones, como por ejemplo, pues, ¿verdad? Esto es importante, acá no se está diciendo por tanto, pues, por tanto. Esa es una preposición que nos está llevando a concluir un diálogo que ya tenemos iniciado. Entonces el capítulo 11 está hablando de una serie de hombres de fe, comenzando desde Abel hasta llegando a Juan el Bautista. Y estos son pocos para que el escritor diga una nube alrededor nuestro de testigos. Entonces no se refiere a gente viva que camina a nuestro alrededor, sino que Pablo se está dirigiendo, o el escritor de los Hebreos se está dirigiendo, que hay mártires de la fe que no nos están observando físicamente, pero que su vida dedicada a Dios y que concluyeron obedeciendo a Dios, eso nos sirve a nosotros como ejemplo para que nosotros podamos pelear esta batalla, ya que la Biblia también dice que nuestra carrera cristiana está comparada con una batalla o con una carrera en la cual nosotros participamos siempre, y hay que estar atento. Dice cuando se compara en Timoteo con la carrera, hay que estar atento cómo se corre, porque de todos los que corren o todos los que están compitiendo, solo uno se lleva el premio. Entonces hay una manera de poder competir y poder llegar a la meta en base a lo que el Señor ha determinado. Entonces, pero hay ejemplos. Por eso es que dice que el Señor es el autor y el consumador de la fe. Si hay hombres que vencieron en el Antiguo Testamento como los hombres de la fe, y que vencieron, ¿por qué? Porque confiaron en el Señor. ¿Y quién les permitió a ellos concluir su vida cristiana y no negar su fe? Se los permitió que ellos siempre estuvieron aferrados al Señor, puesto sus ojos en el Señor. Entonces el único que nos puede llevar a nosotros a conquistar la meta es que nosotros hayamos puesto nuestra mirada en el Señor, hayamos fijado nuestros ojos para examinar, para buscar y aferrarnos que el único que es dueño de la vida se llama el Señor Jesús. ¿Me explico, hermanos? Ahora, eso lo está enseñando el escritor de los Hebreos. Puesto, dice, por tanto nosotros
teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos un pleito en discusión, a veces denominacionales y a veces individuales, ¿no? A veces pensamos o decimos: mi denominación es la mejor denominación, mi iglesia es mi mejor iglesia, o yo soy un buen cristiano. Hay cristianos que piensan así, o sea, juzgan la posición de la otra persona o de la otra denominación o de la otra iglesia y comenzamos a pensar que nosotros sí estamos en lo correcto. Ahora, cuando leemos este versículo, dice: despojémonos del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, que el juez que está observando mi percurso de vida cristiana es el autor y el consumador de la fe. O sea, hay un juez justo que determina quién es y quién no es. Al final de la carrera hay un juez justo que va a evaluar nuestra situación y él es el que va a determinar de que yo sea parte de los héroes de la fe. O sea, que mi fe de vida cristiana haya llegado a su conclusión tal como el Señor se lo esperaba. Pero eso lo determina Él, no lo determinamos nosotros. Por eso es que cuando dice puesto los ojos en Jesús, nos está invitando a participar de esta vida cristiana sin ver a nadie más. Esta competencia no es por estar viendo a alguien más, no, o por estar copiando a alguien más. Usted ha visto que hoy a nivel denominacional los pastores copian modelos. Copian. Por ejemplo, el sistema celular que nace por un pastor colombiano, comenzaron a introducir, que le funcionó a él, se ha equivocado no, pero le funcionó, pero comenzaron a introducirlo como un sistema doctrinal y como el único medio para el crecimiento de la iglesia del Señor. Y si usted no lo pone en práctica, no es del Señor y no funciona. Pero esa es la copia de lo que nosotros podemos tomar. Y entonces los líderes espirituales, y digo los pastores, casi siempre tenemos esto de estar buscando qué hago. ¿Qué hago? Uno, para entretener a la gente. Segundo, ¿qué hago? Para que crezca la iglesia. Tanto así que para que la iglesia crezca en número, los pastores buscamos entretenimientos mundanos. Y por eso es que hay una serie de actividades que nacen por ideas o por intenciones de querer que la iglesia crezca. Y para hacer crecer una iglesia en número, se necesita que haya permisividad. Porque puede venir la Chana y la Juana y no se le puede decir nada. El sano evangelio habla de una doctrina basada en una conducta divina, que desde el momento que nos convertimos transformó nuestra vida. Y eso implica un proceso de cambios que Dios hace a través del Espíritu Santo en nuestra vida y revoluciona todo nuestro ser, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de hablar, cambia nuestra manera de soñar metas, anhelos y todo lo que nosotros queramos. Cambia nuestra manera de vestir, cambia nuestro comportamiento. O sea, la persona viene modificada en todas las áreas de su vida.
Y esos son los patrones de conducta bíblica que rigen a una iglesia para que viva equilibradamente, intentando ir en el camino correcto, porque es difícil que hayamos emprendido una meta en el camino correcto y vayamos sin salirnos. No existe ningún cristiano que diga: desde que me convertí yo no me he salido del camino. Porque las que no lo saben los demás, las tengo escondidas en el corazón. Este camino del evangelio es tan complicado que cuando menos siento, se me salió el pie. Y alguien tiene que ayudar a enderezármelo de nuevo. A través de la palabra de Dios, a través de los líderes o siervos que Dios ha puesto, o personas, hermanos, que Dios le pone en su corazón, que tienen una intimidad con Dios y que te aconsejan, que te exhortan. La exhortación tiene que ver con el aconsejar a la persona de una manera pasiva, con el fin de que la persona vuelva. Pero de seguro que nos equivocamos cada momento. Entonces tratamos de la manera de ir por ese camino justo. ¿Y quién nos ayuda? Es el Señor, para que nosotros no nos podamos salir de ahí hasta llegar a la meta. Y ahí Él determina, ¿verdad? Por eso es que Jesús dijo una oportunidad en el día postrero, dice: mi Padre va a apartar unos a la derecha, otros a la izquierda, y tiene que seleccionar. Pero para el crecimiento, esa permisividad es la que la gente busca. Y yo siempre lo he relacionado mucho con la globalización, con lo que es el mercadeo y todo esto, ¿no? Porque nosotros venimos todavía de allá de 40, 50 años atrás. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestro tipo de vida era muy diferente a la vida de hoy. Porque usted quería comprar calzado, tenía que ir ¿dónde? A la zapatería. Quería comprar camisa, usted tenía que ir a la camisería. Su pantalón o lo mandaba a hacer a la sastrería, o tenía que ir a la sastrería a comprarse su pantalón. Los tomates en la tomatería, la cebolla en la cebollería. Entonces, para hacer una pequeña espesa, usted tenía que andar en todos los negocios, ¿no? Entonces, la globalización, ¿sabe qué es lo que hizo? Puso un hipermercado y le dijo a todos los negocios pequeños: o me venden sus negocios, o si no, vamos a competir. Y los negocios pequeños, los pequeños negociantes, no pudieron competir con los mega, hiper, donde usted entra y usted ahí compra cebolla, ajo, tomate, zapato, ropa, auto, casa, en un solo centro comercial. Usted no va a salir del centro comercial y se va a encontrar una tiendita enfrente. No existe, no vende. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la iglesia? Bueno, eso tiene que ver mucho con las hiperiglesias. Donde si hay una iglesia tradicional, que generalmente se le llama la iglesia anticuaria, la que no se ha modernizado, la que sigue aplicando los mismos métodos que la Biblia dice de hace miles de años, y sus predicaciones son: este evangelio cambia, hermano, santifíquese, cuídese, mire, tiene que saber cómo vestirse, cómo vivir, cómo caminar. Si no, es peligroso que el Señor venga y usted no se va. Pero luego en la vuelta hay una iglesia donde le dice: venga como quiera, aquí no hay ninguna restricción, venga, somos salvos para siempre. Entonces la gente, lógicamente, que va a correr donde le permiten todo. Y eso es ideas de hombre. Por eso es que usted va a ver hoy rock cristiano en la iglesia, rap en la iglesia, y muchas cosas más que hacemos que no tienen nada que ver con lo espiritual, sino con el entretenimiento. ¿Qué voy a hacer yo para el culto de la tarde donde todos se duermen?
Voy a danzar, hermanos. Voy a hacer musaraña, voy a correr para acá, para que al menos usted esté bien, a ver dónde me encuentra. Pero mi idea es tenerlo despierto y entretenido. Pues eso no tiene nada que ver con la fe. Si usted quiere dormirse, duérmase y descanse en paz. Al menos hoy que está vivo, porque si no, si sigue así, no va a ir a descansar en paz en la eternidad. Porque no es cuestión del entretenimiento, sino que tiene que ver qué es lo que rige esta carrera a la cual el Señor me ha llamado a correrla. Y que no puedo estar viendo ni a la izquierda ni a la derecha, ni copiando a alguien más, porque el autor del cumplimiento de mi fe se llama Jesús. Y el único llamado a imitarlo es a Él. Entonces el escritor de los Hebreos dice que todos los héroes de la fe pusieron su mirada en Jesús, o en aquel tiempo pues en Dios, que es el mismo al final. Pero nosotros, la iglesia, tenemos a Jesús, pero nuestra mirada tiene que estar siempre en Él. Es lindo como vive la Samantha, me encanta lo que hace la Samantha, pero yo no puedo copiarla o imitarla a ella. Sí, hay áreas que se pueden imitar, pero no para la conclusión de una carrera. Porque yo puedo imitarle cosas a ella, pero eso no ayuda a mi fe. Sino que mi fe está basada ¿en quién? En Jesús. Entonces, despojémonos, dice el escritor, de esta nube, de estas cosas que nos asedian, de este peso de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Poniendo los ojos en el Señor. La palabra en hebreo de fijar los ojos en el Señor elimina lo que es mirar, porque mirar trae división o condivisión. Porque yo veo acá, veo acá, veo acá, como el picaflor que prueba con todas. En cambio, lo que está diciendo el escritor es que tú tienes que decidir poner la mirada solo en Jesús. Ojo, porque hay gente cristiana en las iglesias evangélicas, pero también tiene el escapulario. También tiene el agua bendita. También tiene supersticiones. Cree en misterios, cosas misteriosas. Haga esto y verá. Vea esto y le funcionará. ¿Y Jesús? O sea, si en Jesús nosotros tenemos todo. Allá en mi país, a los niños tiernitos les hacen ojo. Mal de ojo. Y cuando yo vine a la Italia vi que esa enfermedad acá no existe. No, cuando usted llega a visitar una familia, a ver, Tom, cargue el niño, porque usted es muy fuerte de vista. Acá no, porque acá no aparecen niños que se mueren de mal de ojo. Si el diablo acá no ha llegado todavía con eso. Son supersticiones y cosas demoníacas que lógicamente cuando las personas las creen, hay una operación satánica que opera y que hace, ¿verdad? Mete su mano para que eso acontezca, y así tiene enredada la gente que sí se muere. Existe eso y no es verdad. Entonces, para que no le hagan eso, le doy el consejo: usted tiene que ponerle en la muñeca de la mano del niño el ojo de venado. Es una semillita con un collarcito rojo de perlitas, y con eso al niño no le hace ningún mal. Hay cristianos que todavía creen en la ciguanaba, en la descarnada, pero creen en Dios, pero creen en Jesús. Ahora, ¿por qué necesitamos ver al Señor?
detenernos en Él y poderlo examinar. Por eso es que le dije, a Dios le encanta y espera y le importa que nosotros alcancemos meta, pero también está esperando ver cómo nosotros la logramos. Por eso es que dice Colosenses capítulo 3 versículo 2: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Se puede lograr la victoria, se puede alcanzar la meta. Podemos morir, mis hermanos, podemos transcurrir el último día en esta tierra sin negar nuestra fe. ¿Por qué? Porque hay evidencia en la Biblia que hombres que pusieron su mirada en el Señor murieron como mártires del Señor, sin negar el nombre del Señor, sin negar su fe, y vivieron para el Señor. ¿Y quién aprobó esa eternidad? El Señor. El que aprueba, el autor, el consumador de la fe, el que nos hace que luchemos cada día, nos aumenta fuerza para que terminemos esa carrera, pero corramos esa carrera con las medidas justas, no copiando, no imitando. Que pensamos que a veces nos sentimos ni hijos de Dios porque a mí no me sucede lo que le sucede al hermano, porque no recibo lo que no recibe el hermano. Usted viva para el Señor, ponga la mirada en el Señor. Hoy hay un mercado abierto, hermano, para venderle. No, mire, se puede ser cristiano de esta manera, se puede ser cristiano de esta manera, se va a la eternidad de esta manera. Pero existe una sola manera, pues lo que Dios determinó en su palabra. Y acá lo está diciendo: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida hoy está, ¿dónde? Escondida en Cristo. Ahí está. Él es el único. Y eso, en uno de los discursos del primer ministro de Israel dice eso. O sea, nos quisieron eliminar de esta manera, nos quisieron eliminar de esta manera, nos quisieron eliminar de esta manera y no han podido. ¿Por qué? Porque ellos no tienen a Dios. Y hoy en la mañana decía el pastor, vivimos una lucha constante, una guerra. Los cristianos tenemos una guerra abierta. Hace 20 años ya que dejé el ejército. Pero yo en todo mi ser vivo la tensión de la guerra. Y es fea la guerra. Pero cada vez que yo leo que Israel está en guerra, yo quisiera estar ahí. Me encanta esa tensión. Te cae una bomba cerca, ¡bum! Es tenso, hermano, eso. A nadie le gusta eso, ¿verdad? Pero es divertido. Es divertido, ¿sabe por qué? Porque usted no puede vivir haciendo lo que quiere. La batalla te trae eso tenso, y eso te hace a vivir atento. Dicen en mi país, ojo al Cristo. Y uno al primer disparo buscó el árbol más grueso. Y ahí está, entre asustado, pero buscando qué hacer. Y uno ve al otro compañero tirado por allá también con sus ojotes pelados, o sea, bien abiertos. Y uno está que se hace señas de repente. Y el corazón que te bate, pero te vas tranquilizando. Y dices, oh, tengo que moverme para aquel otro árbol. Y tú dices, dispara. Y disparan. Entonces tú le dices al otro, apóyame. Y usted corre, tiene 3 segundos para caer allá. Y usted va hasta con vuelta de gato. Ni le dispararon, pero usted. Y cae allá todo tenso. Y se pasan horas. Pero eso te hace vivir una vida no descuidada, sino con los ojos abiertos. Los cristianos fracasamos porque nos olvidamos que estamos en guerra. Cuando la guerra se complica en los países, en el caso nuestro, por ejemplo, que nosotros habían periodos que habían ceses de fuego,
y entonces habían reglas. Usted tiene que salir del cuartel con su fusil trabado para arriba, con el cañón para arriba y con seguro. Pasa por todo el pueblo, va con su fusil como que si no está en guerra. Pero cuando se intensificaba la guerra, usted tenía que agarrar su fusil, terciarlo, bajarle el seguro en ráfaga, y usted pasaba en medio de toda la multitud. Porque no sabía de dónde le iban a dar. ¿Cuál es lo que nosotros no sabemos en la vida espiritual? No sabemos qué es lo que el enemigo tiene preparado todo el tiempo. ¿Sabía usted que Satanás no ha abierto ningún periodo de tregua con la iglesia? ¿Sabía usted que la iglesia o Cristo, que es el capitán, no ha firmado ningún cese al fuego con los demonios ni con Satanás? Sino que declaró una guerra abierta hasta que Él venga. Y los soldados somos nosotros. Y la guerra de hoy, si la que yo viviera de guerrilla, de enfrentarse cara a cara, la de hoy es sofisticada, es moderna, es nuclear, es muy diversa. La espiritual, ni hablar. Porque usted no sabe un misil espiritual. Satanás ha estado alimentando toda la fuerza nuclear para atacarnos. Por eso estamos en los postreros tiempos, porque hay una guerra abierta contra nosotros. Entonces dice Pablo: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Quién puede morir si nuestra vida está en las manos del Señor? Pero puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. ¿Y qué le dije que significa poner los ojos en Jesús? Fije su mirada. Es donde se dedica toda la atención. Examínelo, estúdielo, aprenda, enamórese. Eso no sucede a todos los humanos. Y hablo de la gente sin Dios, porque acá en la iglesia no es así. Pero la gente sin Dios anda probando, ¿verdad? Probó con una. Bueno, todavía hay iglesias que existe el sexo libre. Si funciona, se casan, si no, no. Entonces, eso se llama probar, jugar con las personas. Entonces, a veces se vive así. Pero la cosa es cuando se enamoró. Cuando se enamoró, puso los ojos en esa persona y le robó el corazón. Y los que nos conocen dicen: pero miren quién se fijó. A mí me hubiera gustado la fulana, ¿te recuerdas? A mí me hubiera gustado el muchacho aquel. Ese era un buen muchacho, porque anduvo poniendo su mirada, y de repente en ese transcurso dejó personas que pudieron ser la persona ideal, pero es que no se enamoró. Y cuando se enamoró del que no era, o de la que no era. Por eso se llama nuera. Pero cuando la persona se enamoró, ¿y cómo lo sacas de ahí? ¿Qué le quiero decir con eso? Enterró la cabeza. ¿Por qué la Biblia nos invita a examinar al Señor y a enamorarnos de Él? ¿Acaso Jesús no basó su evangelio en el primer mandamiento que dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda? Vas a dejar de andar de Dios en Dios o de cosas que no te llevan a ningún fin, sino que vas a descubrir al Dios verdadero, pero primero ámalo. Entonces a Dios no se le acepta por una religión, a Dios no se le acepta por una necesidad, a Él no se le busca por un intercambio de bendición, a Dios se le busca hasta el grado que nos enamoremos de Él, que perdamos la cabeza por Él. Que ahí es donde se hace real Hechos capítulo 1 versículo 8: y recibiréis poder cuando te hayas enamorado de Él, y me seréis testigo o me seréis mártir.
te pedirán tu vida y tú estarás dispuesto a morir por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque lo amas. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Qué es lo que reclama el Señor en Apocalipsis a la iglesia, no? ¿Cuál es el problema de la iglesia? No, tú eres religioso, pues yo conozco tus obras, vienes a la iglesia, oras, ayunas, estás en todos los eventos de la iglesia, estás con deseos de hacer cosas en la iglesia, pero el problema es que a mí no me amas. Porque nosotros podemos amar, hacer cosas en la iglesia, pero eso no es lo que nos da la certeza de la salvación, sino amar al Señor. Entonces dice, vuelve a tu primer amor. Hay gente tan celosa doctrinalmente, hermano, pero tan celosa. Y hay gente tan preocupada por la iglesia, pero no hay intimidad con Dios. Y eso anula todo lo que tú tengas o hagas. Porque la fe se va cultivando en base a cómo yo tengo puesta la mirada en el Señor, puesto los ojos en Jesús. Ahora, hay unos personajes en la Biblia que nos sirven como ejemplo porque pusieron sus ojos donde no deberían haberlos puesto. Estos son los de la Biblia, no hablemos de la iglesia de hoy. Génesis capítulo 13 versículo 1. Desde el 1 al 18 encontramos a un tal Lot. Lot es el sobrino de Abraham. ¿Se recuerda de esa historia? Ahora, Lot sale junto con su tío cuando Dios llama a Abraham, y él viene con su tío. Y bueno, conviene a abrigarse a un buen árbol. Usted puede estar en una buena iglesia y bueno, y hay bendición, porque Dios manda su bendición para justos y injustos, malos, buenos, todo. Y se saca terminación como la lotería. Lot, por caminar con Abraham, Dios lo bendijo, fue prosperado. Y esto comenzó a traer conflicto entre los pastores, porque habían crecido sus ovejas, su ganado, y comenzó a tener conflicto. Por eso que es bíblico que los pastores se pelean también. Nada más que es condenado por el Señor. Pero los pastores de oveja o de sus animales se peleaban. Y entonces Abraham tiene que tomar una decisión. Entonces habla con su sobrino y le dice: mira, esto no es correcto. Necesitamos separarnos. Nos amamos y hemos vivido juntos, hemos convivido y hemos compartido, pero ya no se puede más, tenemos serios problemas y yo necesito que tú elijas. Y entonces, en aquel tiempo y aún hoy, la mejor tierra de lo que es Israel es todo lo que es el collado del Jordán, porque ahí baja el río Jordán y es todo lo que tiene vegetación. Entonces Lot tiró un vistazo y dijo: yo me agarro toda esta llanura del Jordán. Claro, la mejor tierra, que Dios no se la había dado a él, se la había dado a Abraham. Y cuando él toma esa tierra, Abraham ve lo que el resto, y le habían quedado unas montañas áridas, pedregosas, hermano. Y dijo: este sí me arruinó. Pero entonces le habla a Dios y le dice: hoy sí voy a hacer lo que había prometido hacer contigo. ¿Sabe cuánta gente a veces nosotros andamos arrastrando porque nosotros queremos salvar la gente? Y a veces Dios nos llamó a hacer cosas y nos dijo: deja todo, despréndete de todo. Dios siempre tiene un medio para salvar o alcanzar a alguien. Hay cosas que de repente nosotros podemos estar haciendo y que Dios no determinó que las hiciéramos nosotros. Él sabe a quién tiene para hacerlo. Pero lo que le quiero explicar de Lot es que no le bastó esta llanura del Jordán, sino que la historia bíblica dice que fue caminando, fue avanzando y fue poniendo las tendas y fue hasta que llegó, mis hermanos, al lindero de Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra, usted ya sabe la historia, eran ciudades antiguas. Una era idólatra, moralmente estaba delante de Dios, era una
ciudad perversa. Algunos teólogos consideran que ahí nace el homosexualismo. ¿No ve que la gente de los hombres se levantaron y querían violar a los hombres de Dios que habían ido a rescatar a Lot? Y le dijo: te doy mis hijas vírgenes. No, nosotros no nos gustan mujeres. ¿Y qué le gustan? Hombres. Eso es antiguo, hermano. Y eso ya Dios lo había determinado, que las ciudades eran malvadas. Y ahí estaba Sodoma y Gomorra, las dos hermanas. Pero lo que le quiero decir que Lot, esta historia siempre me gustó. ¿Por qué? Porque Lot llega hasta la frontera del Jordán, de la llanura del Jordán, y ahí está Sodoma. En aquel tiempo eran grandes ciudades comerciales importantes. Ahí se atravesaban todo el cruce de camino de negocios, ¿verdad? Y todo lo que se hacía. Entonces a él no le bastó estar ahí, sino que entró. Así como nosotros. No nos bastó que Dios nos haya traído hasta Europa, sino que hoy nos hemos italianizado, culturalizado. ¿Por qué? Porque nos gusta esta cultura, que la cultura afecta no solamente a las personas sin Cristo, afectan que a la iglesia. Pero bueno, vamos ahí. Y este es el caso de Lot, que aunque tenía buenas aspiraciones, porque no hablamos de un hombre que quiero olvidarme de Dios, yo quiero pecar. No, se fue introduciendo poco a poco. Pero ¿qué es lo que le llevó ahí? Que puso su mirada en los lugares equivocados. ¿Cuántos lugares equivocados nosotros visitamos? ¿Cuántas cosas equivocadas nosotros hacemos? ¿Cuántas decisiones equivocadas nosotros tomamos? Sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Jueces capítulo 16 versículo 4. Dejemos a Lot tranquilo. No tenemos respeto ni para los muertos. Ahí tenemos a otro personaje. ¿Quién es? Sansón. ¿Qué tenía Sansón, hermanos? Poder. Poder que le había dado Dios. Pero crece, este niño nace a través de una promesa. Y nace a través de esta promesa en un pacto que bíblicamente se conoce, el pacto nazareo. No nazareno, nazareo. Y este pacto tenía tres reglas fundamentales, con cual la persona que entraba en este pacto tenía que respetar. Una de ellas era el nunca tomar bebidas alcohólicas, nunca relacionarse con los muertos, y la tercera era que no tenía que raparse su cabellera, ni barba ni nada, el pacto nazareo. Y usted sabe que por el camino lo primero que hacía a las ciudades que iba era ¿qué? Al trago, hermano. Sansón se emborrachaba. Y cuando había que demostrar el poder, ¡pam!, la unción caía y ahí estaba Sansón. No es pecado. Decía Sansón: me tomé unas cuantas cervezas y siempre funciona la unción de Dios. Un día va, encuentra un animal muerto, había un enjambre, agarró de ahí, violó el segundo principio. Y solo le quedaba ¿qué? Uno. Que no pasara navaja en su cabellera ni en su barba. Y acá tenemos que Sansón se enamora o pone los ojos en la persona equivocada. ¿Cómo se llamaba esa persona? Cuidado con la Dalila, filistea. Es la primera, pero acá estamos en la última, la Dalila, que era filistea y que le habían pagado y escondía hombres ahí para que le sacara a Sansón en qué consistía su fuerza. Satanás trama cosas con el fin de desgastarnos,
Fíjense que nosotros podemos ser muy fuertes espiritualmente, tener encuentros con Dios, buscar de Dios, pero nuestras decisiones o donde ponemos nuestros ojos nos desgastan. Usted puede venir a la iglesia y de repente convivir un culto de unción y fortalecerse, salir fortalecido, pero con lo que hace en la semana lo desgasta. Lo debilita. Satanás siempre está buscando en qué consiste la fuerza de este tipo. ¿Por qué no hago caer a esta jovencita? ¿Por qué no hago caer a este jovencito? A ver, pongamos personas. Por eso es que es importante quiénes son las personas que se relacionan con usted. Los que más luchan son los jóvenes. ¿Por qué? Porque se hacen rodear de personas, de jóvenes no cristianos. Vagos, marihuanos, come cuando hay, chinchulines, rapatosos, pulgosos. Todos los bichos tienen. Y con ellos conviven en la semana. Hay un desgaste, pero usted va a ver esos jóvenes en los cultos de jóvenes o los domingos llorando y recibiendo y se van fuertes, pero en la semana sufren un desgaste. Y estaba indagando en qué consistía y el tipo pues inventaba sus mentiras también, ¿verdad? A ver si me amarran con unos bejucos de mimbre ahí y le decían los filisteos y él se levantaba, paz, y si funciona esto. En el Señor aparentemente todas las cosas funcionan, pero se dice que las mentiras tienen patas largas, porque por mucho que corra de repente las va a dejar atrás. Y por eso es que se dice, se descubre todo. Es extraño que en el camino del Señor todo se descubre. Pero es que me escondía, hermano. Pero es que lo planificaba. Todo se descubre. Y esa es una convicción que tenemos que tener los cristianos. Todo se descubre. Y por eso es que es importante que nosotros examinemos esto, porque al final le dijo, a ver si me quitan la cabellera. Y cuando se la quitan le dicen, los filisteos contra ti. Y él se quiso levantar. Basta. Hay una serie de principios que nosotros tenemos que guardar cuando ponemos. Por eso le dije que ver al Señor, poner nuestros ojos al Señor, es dedicarle atención, dedicarle tiempo, examinarlo, saber qué es lo que Él quiere, cómo quiere que yo viva, qué es lo que quiere que Él quiere que yo haga. Y cuando comienzo a vivir esa vida, nosotros vamos a tener una vida de victoria. Por eso que en conclusión del mensaje de la mañana le decía que un versículo anterior declara el estatus de Israel, donde le dice, yo soy tu Dios, yo te escogí, yo escogí a Jacob, yo te formé como pueblo. Le está diciendo, tus derechos, tus privilegios, el que yo esté contigo está basado en que eres mío. Pero este estatus dura en base a la posición que yo tengo y a la función que yo haga a la cabalidad. Si vivo para el Señor, yo disfruto de esos privilegios que Él ha ganado en la cruz del Calvario. Pero si no vivo para Él, esos privilegios me son quitados. Allá en mi país ahorita que ha habido un cambio de gobierno y un cambio de asamblea y un cambio de fiscal y todo ese montón de personas que estaban ahí, a mí no me consta, pero dicen que robaban sus moneditas. Y hoy con este nuevo gobierno que está haciendo limpieza y los está llevando a juicios a todo el mundo está huyendo de allá. Porque está llevando a juicio a todo mundo. ¿Por qué? Porque todo político en base a su posición tiene, ¿cómo se llama? Un salvoconducto. Donde aunque hagas algo corrompido, si como eres un funcionario público nadie te puede llevar a juicio ni tocar. La inmunidad. Ese es un privilegio. Durante tú eres. Pero como hoy ya no son, se les venció la inmunidad y hoy tienen que ir a juicio. Y eso mismo funciona en la vida del cristiano. O sea, durante yo entiendo que Él es mi Dios, que Él me escogió y que Él ha prometido, si vivo para Él va a estar conmigo, me va a ayudar, me va a fortalecer, me va a librar. Durante tú estés o seas, gozas de ese privilegio. Cuando dejas al Señor, se te venció el privilegio, la inmunidad. Y ya no puedes tener ese tipo de privilegios. Y es lo que le pasa a Sansón.
puso la mirada en quien no la tenía que poner. Dejemos a Sansón, vamos. Josué capítulo 7. Acá hay otra historia. Y esta historia es de Acán, que pertenece a la tribu de Judá. Acá hay una historia donde están en el tiempo de la conquista y que conquistaban. Josué está peleando y conquistando ciudades, pero hay reglas que Dios ha dado, y Dios les decía: en esta guerra o en esta nación, después de que ustedes venzan, ustedes pueden traerse una vaca, pueden traerse un caballo, pero esto no, y el Señor determinaba en base de que hay cosas que Dios las determinaba malditas, o sea, anatema, y la persona que tomaba el anatema se volvía anatema, o sea, se volvía maldito. Pero Acán, usted lo puede leer en su casa, se enamoró de 3 cosas. A ver, ahí me recuerdo de un lingote de oro, de un manto babilónico, ¿y qué más? Bueno, le dejo esas 2, de ahí usted lo estudia. Pero eso era considerado maldito. Imagínense un manto babilónico. Lo maldito era considerado porque, el anatema quiere decir maldito o ofrenda. La cosa que era ofrenda dedicada a los dioses paganos. Y entonces Dios determinaba lo que se podía tocar y lo que no se podía tocar. Y él lo ve, se enamora, siempre con la vista, ¿no? Uno ve, se enamora y lo toma. Y nadie lo vio. Por esto es lo tremendo, nadie te ve, hermano. Y lo trae, me parece que cava un hueco en su tenda y lo tapa, y acá nadie sabe nada. Cuando haya necesidad, sacamos esto, lo vendemos, tenemos plata. Pero Dios, que lo sabe todo, comienza una mortandad y dice: es que acá hay pecado. ¿Y dónde está el pecado? Y dice: reúne a todos los príncipes. Y entonces, y como la vida de Israel era una vida tribal, o sea, hay 12 tribus, los hijos de Jacob, y cada quien formaba. Existe esto también, que es bueno que nosotros lo sepamos. ¿Cómo le puedo llamar? Un juicio individual y hay un juicio colectivo. Esto es importante porque a veces decimos: bueno, el hijo no dará cuenta del pecado del padre, o el padre el pecado del hijo. Pero cuando vamos a estudiar estos casos, y especialmente en el caso antiguo, siempre hay un juicio de Dios, o individual o colectivo. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra búsqueda, nuestra entrega, de la práctica de nuestra fe, y ese va a ser un juicio individual para mí. Pero si yo soy un líder de iglesia, pertenezco a un liderazgo de iglesia, y yo soy compartícipe de aprobar las cosas torcidas de la iglesia, yo también voy a recibir un juicio colectivo. Fui parte, permití eso. No protesté, no dije que no. Y la familia, porque ahí no muere solo él, matan su familia y lo destierran y lo matan a pedradas. Y eso que mataban a pedradas tenía que ver como una señal de recuerdo del volcán de piedra. Estaba ahí, o sea, toda la gente decía: acá murió. Y entonces el otro le decía: si te comportas así, tú también puedes morir así. Y este hombre, aparte de que era un buen guerrero, quiso cambiar su situación económica y puso la mirada en objetos equivocados o en bienes equivocados. ¿Sabe cuánta gente está aferrado al materialismo? ¿Sabe cuántos creyentes dejan de venir a los cultos o de buscar de Dios o de servirle al Señor simple y sencillamente porque están aferrados en hacer casas, en hacer cosas, en un materialismo que no es malo? La cosa es cuando yo no tengo un equilibrio de compartir mi tiempo, de dividir mi tiempo, de lo que le tengo que dar al Señor y de lo que tengo que usar
para lo que yo tengo que hacer. El hombre es responsable de una vida personal, pero de una vida secular, pero también es responsable de su vida espiritual, en cómo la construye. Entonces tenemos a Lot, tenemos a Sansón y tenemos a Acán, todos con problema de la vista. ¿Vieron? Les gustó. ¿Vieron? Les gustó. ¿Vieron? Les gustó. ¿Alguna vez usted ha comprado algo porque de repente lo vio? Ay, eso me lo compro. Y casi siempre hasta llegar a casa uno se da cuenta, oh, ya tenía uno. Hay cosas nuevas guardadas en nuestras casas que no las hemos usado porque no eran necesarias. Pero fuimos atraídos por una mirada. Y nos gustó eso. Nos gustó. Como las hermanas, ellas nunca tienen zapatos. Ni intente llevarlas a una zapatería porque ellas nunca tienen zapatos. Nunca tienen vestidos. Cada fiesta quieren vestido nuevo. Los hombres en otra área. Pero todos los seres humanos siempre estamos siendo atraídos. Y hoy tenemos un mercadeo encima que nos bombardea, nos ataca, nos llega por la publicidad. Usted abre su celular y mitad de la página es publicidad. Celular nuevo, que hoy que todo se compra online o todo se compra en línea, hermano, y es más fácil de pedir, porque antes al menos decíamos, no, es que ir hasta allá a comprar, mejor no voy. Hoy no, hoy se lo llevan a casa. Y ahí está Paco tras Paco, Paco tras Paco, gastando sus últimas moneditas que tiene. Este diablo es bien astuto. Lot, Sansón y Acán, todos fracasaron. ¿Por qué? Porque pusieron su mirada, pero no examinaron atentamente si eso era correcto o no era correcto. Vivimos en un mundo donde todas las personas pensamos tener la razón. Y como decía el pastor Remberto en la mañana, en un mundo moderno donde somos chismosos modernos. Porque antes, decía él, se va de casa en casa a llevar el chisme, hoy lo hace por Facebook. Y tanta gente poniendo su comentario y opinando y diciendo, no es que no es que se vaya a la cárcel, no. Yo digo, pobrecitos, no. O sea, no, deje la vida de los demás, cuidemos la nuestra. Despojémonos del peso de las cosas que nos carcomen el alma y que queremos ser parte y que queremos decir la nuestra. Dice el escritor de los Hebreos, deja de eso y despójate de ese pecado y corre la carrera. No veas a nadie más. Hay personas responsables de juzgar, de velar, de hacer. Pero si no me corresponde a mí, yo sigo viviendo mi vida, tratando la manera de agradar al Señor, sin interesarme del problema de la otra persona, si no me consta y si no es de mi competencia. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Entonces, la vida de victoria, vamos ya concluyendo, la vida de victoria, tanto de una iglesia como de un creyente, determina, mis hermanos, en quién hemos puesto nuestra mirada, en quién hemos puesto nuestros ojos. Jeremías capítulo 2, versículo 13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Uno, me dejaron a mí. Ese es el primer mal. Me dejaron a mí. Cuando la Biblia dice puestos los ojos en Jesús, a Él no lo tenemos que dejar nunca. Dios no aceptará nunca un segundo lugar. Él es el centro de nuestra vida. Él es, si Él quiere, si Él permite, si es tu voluntad. O sea, toda consulta va a Él, toda búsqueda, toda demanda, toda inquietud, todo va al Señor. Es tan lindo el Señor que cuando tú le buscas con convicción y le crees y le consultas, se resuelven las cosas. Pero cuando nosotros buscamos resolverlo, hacemos un problema. Por eso es que en las cosas del Señor esto es lindo, porque cuando tú ves una situación que no va, vamos a consultar a Dios y que el Señor resuelva. Es que ese hermano debe cambiar, pero no va a cambiar criticando, murmurando o hablando de él, sino ¿cómo? Llevándolo al Señor. Y de repente cambia, lo transforma al Señor. Todas las cosas pueden cambiar, pero dice,
me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hace años yo le vengo diciendo a la gente que hay dos maneras de convertirse en rico. Y una, ¿cuál es? Que trabaje como burro. Y la segunda es que usted sea servidor de Dios. Yo he visto gente prosperar cuando decidió dedicarle tiempo a Dios, dedicar su vida al Señor. Y Dios le bendijo, le estoy hablando secularmente. Y he visto gente apartarse de Dios porque está aferrado al materialismo y corren, hermano. Tienen una familia destruida porque así lo escribió David. Te levantas temprano, vas corriendo y vienes noche, no ves a tus hijos, no ves tu familia, comes pan de amargura y nunca tienes nada porque el afán de trabajar más porque pensamos que vamos a ganar más. Decía un refrán por ahí, dice: te forzaste para que no le faltara nada a tus hijos y al final le faltaste tú. Y esta es la peor tragedia de la humanidad, porque hay hijos que crecimos con limitaciones, no teníamos ni para un juguete, pero teníamos a nuestros padres ahí las 24 horas o 12 horas trabajaban y venían y estaban ahí. Y eso era maravilloso, ver a mi padre que llegaba de trabajar 1 de la tarde, 2 de la tarde, se tiraba a su hamaca y yo estaba encima de él ahí en la hamaca también, toda la tarde. Y dormía, y cuando se estaba durmiendo le jalaba los pelitos de la nariz y le jalaba los pelitos de acá y me regañaba y a veces me daba, pero ahí estaba encima. O sea, nunca me faltaron mis padres. Pero hoy en estos tiempos los niños carecen de la presencia y del afecto de los padres. En mis tiempos, decimos los viejos, cuidábamos a nuestros viejitos, pero es que nuestros viejitos nos cuidaron a nosotros. Dieron todo para hacernos crecer y darnos afecto. Nosotros en nuestros tiempos no lo estamos haciendo para nuestros hijos, porque la gente se aferra. No todo se consigue en un camino de materialismo. Créale al Señor. La fuente de la bendición se llama el Señor. Fuente viva. Fuente viva. Si hay gente que está aferrada a Dios, se llama Israel. Aferrados a Dios, hermano. Tanto así que yo considero que si usted ahorita va a Israel, esa gente no está escondida temblando, anda en las calles. Y las amenazas son, ¿sabían ustedes que la mayoría de misiles que tira Hamas a Israel son caseros? Y que la ayuda de Irán están preparando los misiles sofisticados para poder atravesar la barrera defensiva de misiles que Israel tiene. Estos van a ser sofisticados y con mayor alcance para llegar a todas las ciudades y destruirlas. O sea, esos son los misiles que van a enviar para ayudar a este grupo terrorista y que siga disparando. ¿Y usted cree que Israel está preocupado? Y ellos no confían en esa barrera, porque cuando los entrevistan dicen: no, la barrera es tan inteligente, es tan sofisticada que no importa el misil que tiren, siempre lo van a detectar y siempre lo van a, o sea, es algo increíble. Pero aparte de eso, ellos confían en Dios. Ellos confían en Dios. Tú puedes tener dinero, puedes tener fuerza, puedes tener inteligencia, pero eso no es tu salvación. O sea, tu salvación es la confianza que tienes en Dios. Porque cuando agotes lo económico, tú tienes a Dios. Cuando se te agoten tu fuerza, tú sigues teniendo a Dios. Cuando tus pensamientos se turben por la edad, tú sigues teniendo a Dios de tu lado. El hombre se desgasta, hermano. Superamos 80, 90 años y ya no recordamos todo, olvidamos cosas. Pero Dios quedó de nuestro lado hasta que yo estaba cuerdo, porque no le negué durante estuve cuerdo. Y Dios es nuestro protector. Dios es el que tiene el control de nuestras vidas. Entonces no nos conviene quitar la mirada del Señor.
Si dejamos a Dios, vamos a tener fracaso. A veces ponemos la mirada en qué, en el presupuesto de nuestro hogar. ¿Se podrá cubrir un presupuesto mensual hoy con los sueldos que tenemos? Es difícil, es muy difícil. Si comienza usted a poner sus ojos ahí, y hoy cómo le hago, y para pagar esto, para pagar lo otro, se cree que este año es el año, ¿verdad?, de que todo va a aumentar, y hay que pagar acá, y hay que pagar allá. Imagínense que este virus va a quedar ya perpetuamente con nosotros. Después de la vacuna vienen medicamentos, harán la pastilla, harán todo, y cada vez que le venga la influencia del COVID, usted va a ir a la farmacia y dice: por favor, ¿me da las pastillas para el COVID? Y eso va a implicar un gasto más en las farmacias, para que usted pueda atacarlo. O sea, no vamos para mejor, vamos para peor económicamente. Cada día nuestra canasta básica aumenta en gasto. ¿Cómo hago para cubrir todo esto? ¿Y Dios? Él es la fuente de mi sustento, de mi bendición. Él conoce mis necesidades. No voy a quebrantar mi devoción a Dios. Voy a ser más fiel con Dios. Voy a estar siempre adorándole a Él. Nada me puede apartar de Él. Y la fuente de bendición siempre estará fluyendo. Pero Dios reclama: y si ustedes dejaron a la fuente viva y cavaron para sí cisternas, en las cuales dice son cisternas rotas que no retienen nada, ¿verdad? Ponemos nuestra mirada en métodos, en habilidades, a veces hasta en los fracasos pasados, en todas las cosas que podemos hacer nosotros humanamente, y ahí no consiste. Consiste en que yo esté aferrado al Señor. La mejor victoria es que Dios está conmigo a mi lado. Póngase de pie esta preciosa tarde. Poner los ojos en Jesús nos lleva a tener comunión con Dios, conversar con Dios. Pero esto de conversar con Dios, que lo podemos decir que es la oración, no es solamente cerrar nuestros ojos y arrodillarnos como un mandamiento, como algo, como una regla. Pues dicen que hay que orar por los alimentos, ¿no? Cuando uno come, ¿no es verdad? Pero alguna vez usted se ha parado enfrente al plato y ha preparado su corazón y decir: wow, gracias, Señor. No, si llegamos y nos tiramos a la silla: gracias, Señor, por estos alimentos, gracias, amén. Y ya estamos con la cuchara en la boca. ¿Usted cree que eso es orar por los alimentos? Esa es una práctica religiosa vana, repetitiva, un rezo que no produce nada. Pero hay que hacerlo así porque hay que hacerlo siempre. Pero cuando decimos de que poner los ojos en el Señor tiene que ver con una oración con el cual mi corazón esté alineado a la voluntad de Dios, a que cuando yo hablo con Dios le consulte y me haga entender cuál es su plan. Si como nosotros planificamos y lo traemos al Señor, y acá lo traigo: Señor, por favor, estoy pensando viajar y quiero que por favor lo haga, ya tengo el billete en la mano. ¿Sabe qué dice el Señor? Gracias por informarme. Pero si usted antes de dar un paso propuso en su corazón consultar a Dios y esperar: Señor, quiero alinearme a tu voluntad, ¿es tuyo esto o no es tuyo? Quiero entender todo lo que nosotros hagamos va dirigido, hermanos, pero todo lo que nosotros hagamos va dirigido a entrar en la perfecta voluntad del plan de Dios que tiene para mi vida. Todo, hasta las decisiones menos insignificantes, porque hay unas que son de mucho valor, como por ejemplo, ¿con quién te vas a casar? Como por ejemplo, ¿qué carrera vas a estudiar?
Esas son decisiones importantísimas, pero hay otros de menor peso, pero todas tienen que ir alineadas para entender si están dentro del plan de la voluntad de Dios para mi vida. Y eso tiene que ver, puesto los ojos en el Señor, dedicarle tiempo para poder consultar y que yo entienda tu plan, tu plan, tu plan, tu plan. Yo creo que habemos en la tierra y en la iglesia miles y miles de cristianos realizando planes que nosotros nos propusimos hacer, pero que Dios nunca nos mandó a hacer eso. La Biblia dice que tenemos que ir y consultar y entender cuál es el plan de Dios. Y cuando vamos a examinar a los hombres de Dios, porque hablamos de los mártires, terminaron muriendo y haciendo lo que ellos nunca buscaron hacer. Yo cuando me encuentro en conflicto y resolviendo problemas de la iglesia, yo crecí en un hogar donde, aparte de los pleitos que mi mamá y mi papá tuvieron hasta que se separaron, fue un hogar de mucha paz. Mucha paz. Yo crecí en un ambiente así de paz. Entonces, no soy muy dado a estar en medio de problemas, o sea, de meterme en la vida de los demás, pues. Entonces, cuando tengo que estar resumiendo problemas como pastor, yo siempre le digo: Señor, ¿por qué me metiste a esto? ¿Sabía que cada vez que yo me siento en mi escritorio a resolver un problema, hay gente que se molesta conmigo? ¿Acaso yo me busqué esto? ¿Acaso esto era lo que yo quería? Porque el plan de Dios casi siempre terminas haciendo lo que tú no querías hacer, pero cuando lo haces, encuentras la satisfacción del respaldo de Dios. O sea, son dos emociones encontradas. Como por ejemplo, examinarte y decir: mi vida, yo soy pastor, nunca me he considerado un gran pastor. Y cuando la gente dice: no, aquel pastor no tiene esto, no tiene esto, no tiene este, yo digo: es verdad, si yo no tengo eso. Y qué bueno que no lo tengo, porque si no, yo me sintiera completo, realizado, y quizás sin necesidad de pedirle a Dios que me ayude. Por eso es que cada tarea que tenemos que hacer nos sentimos incompetentes. Y cuando usted se siente incompetente, sabe que necesita de alguien que le ayude, ayúdame a resolver esto, ayúdame a hacer esto. ¿Por qué? Porque yo no puedo, no sé. Y Dios se encarga de realizar. Entender ese plan de Dios tiene que ver con haberle consultado al Señor. Otro caso, por ejemplo, entender que Jesús es el sustentador, no solamente de mi vida, de su iglesia. En esto fracasamos la mayoría de seres humanos, porque mis hijos son mis hijos y yo sé cómo los voy a educar. La Biblia dice que tus hijos no son tus hijos, son herencia de Jehová, y que los puso en tu núcleo familiar, y tú eres responsable de su educación, de su cuidado, de su atención, de su alimentación, de su protección. Todo, ¿para qué? Porque tú eres el llamado para inculcarles, enseñarles e instruirlos, a fin de que estos seres humanos crezcan y terminen su viaje en esta tierra y lleguen a la eternidad. Pero el responsable es el padre o los padres. Entonces no eres el campeón de tu hogar, ni el hombre en la casa soy yo, y el esposo soy yo, el macho soy yo. Eso piensan los mexicanos, pero la Biblia no piensa así. Todo lo que poseemos y lo que tenemos es sustentado por Dios. Mi vida misma, la iglesia, por ejemplo, los pastores que nos adueñamos de la iglesia. Hay hermanos que me dicen: su iglesia, pastor. Yo nunca he constituido una iglesia, yo, solo Cristo.
Yo no tengo iglesia. Yo soy líder de esta iglesia. Pero no es mi iglesia, esta no es mi iglesia. Esta es la iglesia del Señor. Ustedes son la iglesia del Señor. Si fuera mía, amarrado los tuviera todo. O ya me hubieran ahorcado ustedes a mí. Pero es la iglesia ¿de quién? De Cristo. Él sustenta su iglesia. Creerle al Señor. Esto es importante. Cuando pones tu mirada en el Señor, dijo Pablo, desead como niño recién nacido la leche no adulterada. El consejo de la palabra así, hermano, ¿cómo se llama? Del productor al consumidor. 0 kilómetros. Que ella me ayuda. Yo crecí en un establo y mi papá era el encargado del establo. Y a las 3 de la mañana se despertaban todos los corraleros a ordeñar las vacas. Pero si como todos robaban, entonces ¿qué es lo que se hacía? Porque de repente llegaba alguien que controlaba. En el balde se le llamaba. Ellos ya lo llevaban a la mitad, 5 litros de agua. Y ahí, cuando llenaban el balde, lo iban a meter al sifón. Porque esos 5 litros de agua eran los 5 litros de leche que ellos iban a sacar para ellos. Pero eso no es nada. Llegaba el comprador de la leche con los otros bidones de él a la mitad de agua. Y agarraban los bidones esos de la leche de la hacienda, los vaciaban en los de ellos y era 50%, 75 agua y 25 leche. Y ellos iban a su lugar y lo vendían a los distribuidores. Y cuando usted iba al mercado, a la viejita que vendía leche y le compraba el litro de leche, usted compraba agua, porque ella también le metía agua. Acá en Italia no existe, por eso es que yo aprendí mucho. A veces yo tomo más el latte macchiato, ¿no? Y aprendí que el barista tiene que tener ese equilibrio de usted le tiene que sentir sabor a café y sabor a leche. Entonces, cuando el latte macchiato es muy oscuro, tiene mucho café, y si está muy claro, tiene mucha leche. Usted debe sentirle el sabor del café y la leche. Por eso es complicado cuando los hermanos me atienden a mí. Porque no es solamente agarro la leche y le meto tanto café o lo agarro y no, se debe sentir ese equilibrio. Pero acá la leche es pura. Acá hay más control, ¿verdad? En Italia, aunque hay corrupción, pero hay más control. Donde nosotros, hermanos, usted prueba leche y eso, solo porque es blanca. Pero más que blanca es clarita. Desead, dice Pablo, como el niño desea la leche recién nacida, no adulterada, pura. O sea, ese cuento, ¿verdad? De que le dan un gran discurso para poderle hacer entender un versículo. Acá no, pecado es pecado. Y se terminó. A mí no me gusta que me hablen así. Bueno, acá va del productor al consumidor. Yo fui a otra iglesia donde allá le hablan bien bonito. Allá lleva 50% agua. O 75%. Pero cada quien es que el indio es tonto, ¿no? Que el indio le dice, duerme en esta cama. No, y si acá me quedo en el suelo. Pero si nosotros vamos a elegir vivir agradando al Señor, no importa qué duro sea el mensaje, la palabra de Dios, nosotros queremos aceptarlo así como viene. Así como viene. Duele, duro. Sí, tienen razón. Ellos están yendo, tienen razón. Señor, es que tú les estás hablando muy fuerte. Y el Señor le dice, ¿quieren irse ustedes también? Y como ellos convivían en mar, ¿no? El vocero era Pedro, pero a quien lo empujaban era Pedro. Entonces dice, ve a hablar con el Señor y dile que ha sido muy fuerte, a ver qué te dice. Entonces el Señor le dice a Pedro, ¿quieren irse ustedes también? Y Pedro le da una mirada a los demás, muchachos. Y todos los demás siempre se hacían los de los panes cuando el Señor reprendía a Pedro.
Entonces Pedro buscando y aquello. Y Pedro le venían esas revelaciones en la inocencia. En la inocencia de Pedro le venía el Señor. Y siempre defendía a los otros. Nosotros no tenemos dónde ir, porque hemos entendido y comprendido que solo tú tienes palabras de vida eterna. Ese cuento, Pedro no sabe ni de dónde le salían esas palabras, pero le venía la revelación de Dios. Por duro que sea la palabra del Señor, por dura que sea, hermanos, esa palabra tiene vida eterna. Esa palabra es vida. Esa palabra es sustento. Y no tenemos dónde ir. Cierre sus ojos esta preciosa tarde. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra a ti, Señor. Henos acá, Señor, como todos los días que nos presentamos ante ti, necesitados de ti, sin posición, sin condición, Señor, ante tu presencia, sabiendo, Señor, que en ti hemos encontrado heredad, en ti hemos encontrado reconocimiento, hemos encontrado nombre, hemos encontrado, Señor, el ser reconocidos como un pueblo tuyo, como la niña de tus ojos, como príncipes, como princesas, como ejército, Señor, como escuadrones de ese ejército del Dios eterno. Pero solamente en ti estamos escondidos. Llévanos cada día, Señor, a examinar y a saber, Señor, que hay hombres de ejemplo en la Biblia que no negaron la fe, pero que entendieron, aplicaron estos y vivieron, Señor, buscando tu voluntad. Y corrieron esa carrera, Señor, de la fe, venciendo obstáculos, peleando batallas, Señor, y llegando hasta la meta. Y al llegar a la meta, ahí estabas tú como justo juez. Por eso es que Pablo escribe y dice: estoy a punto de terminar mi carrera. He peleado la buena batalla de la fe y solo espero que el Dios justo, el Rey justo, me corone. Porque ahí estás tú con tu justicia, Señor, para poder premiar a aquellos, Señor, que estamos corriendo esta carrera con dificultad. A veces, Señor, quitamos la mirada, se nos nubla la mirada. Ayúdanos, métenos colirio, como le dijiste a una de las iglesias de Apocalipsis, que viniera a comprar colirio de ti, Señor, para que nosotros podamos ver, para que nosotros podamos fijarnos en las cosas espirituales, que podamos, Señor, quitar la mirada de las cosas humanas, el materialismo, Señor, el afán de esta vida, todo el sistema de vida propuesto por Satanás, que nos tiene, Señor, atados, que nos lleva todos los días, Señor, desenfrenados, desencadenados, Señor, metidos en pasiones desordenadas. Pero ahí estás tú, Señor, ayudándonos y guiándonos cada día. Ayúdanos, Señor, para que nuestros ojos estén siempre puestos en ti, en la lectura de tu palabra, en escuchar tu consejo a través de la oración, cuando consultamos a ti, cuando nos acercamos a ti, Señor, cuando ponemos nuestras metas, nuestros planes, nuestros deseos en tus manos. Queremos esperar que todo vaya regido, Señor, conforme a tu plan, que nos des una respuesta. Paciencia para esperar respuesta en ti, Señor, porque tú sí respondes, porque tú sí escuchas a un pueblo. Tú le has dado promesa a un pueblo, has dicho que nos vas a cuidar, que vas a estar con nosotros, y de eso, Señor, no lo dudamos, no nos quejamos. Estamos superando, Señor, una serie de problemas y estamos de pie gracias a tu misericordia. Tenemos nuestras familias estables gracias a tu misericordia. Tenemos una finanza, Señor, que nos ayuda mensualmente gracias a tu misericordia. Tenemos un lugar donde venimos a adorarte y alguien que nos predique la palabra gracias a tu misericordia. Tú eres la fuente viva, Señor. Tú eres la cisterna en la cual, Señor, nunca se agotará la bendición. Ahí hay provisión, ahí hay sustento, ahí hay cuidado, ahí hay atención, Señor. Gracias, Señor, porque queremos seguir perteneciendo a esa fuente
fuente de vida. Queremos seguir confiando en ti, como le dijiste a aquella mujer: si bebes de mi fuente, nunca más volverás a tener sed. Queremos, Señor, seguir apegados a esa fuente y que tú seas nuestro sustento cada día, cada momento, Señor. Ayúdanos, ayúdanos. Solo en ti confiamos. Tú eres nuestra ayuda. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre. A ti te damos la gloria en esta preciosa tarde. Te bendecimos, Señor.